A ver, si me permite compartir, señor Mauricio, por favor, mis diapositivas. Sí, mis caros, no se preocupen en este momento. Ya, listo, ya estoy. Perfecto. A ver, yo preparé para hoy comentar la conversación literaria y la... Entonces, quisiera, antes de iniciar nuestro tema, ¿no?, de la conversación literaria y la oralidad, por favor, ¿qué recuerdan? Ay, no, esperen. Voy a compartirles por el chat el link que les va a llevar a la plataforma Mentimeter para que ustedes puedan responder allí. ¿Ya? Entonces, aquí en el chat, por favor, miremos el chat. Hacen en el chat, en el link, y entonces yo voy a poder ir mirando, y la pregunta es, ¿qué recuerdas de lo pasado en la sesión 2? Porque hoy estamos en la sesión 3. ¿Qué recuerdas? A ver, ahí de repente en tus apuntes puedes recordar qué notitas tomaste tú, que para ti fueron importantes de la sesión pasada. Entonces te pido que a ver, escritura creativa. Ay, no. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién empieza a responder? Ayer hemos conversado. ¿Se visualiza mi pantalla? Ya no, yo voy a mejor presentarlo acá. Maestra. Ya, muy bien. Hagan clic en el enlace que les he compartido por el chat. Deseo que me ayuden a completar esta frase. La trayectoria lectora es... Ayer no, la sesión 2 vamos a hacer de la trayectoria lectora, ¿no? Entonces quiero la memoria, y entonces ayúdenme. Yo aquí puedo ver las palabras que ustedes van a ir agregando. A ver, espero. La trayectoria lectora es, maestras Neftalí, maestras Nérida, Sonia, Luz, Carolina, por favor, Viviana. La trayectoria lectora es una estrategia, escrito alguien más, por favor. Hasta el momento veo que somos 8 o 7, entonces, a ver, por lo menos 5 palabras que aparecer. La trayectoria es... Maestra Luz, maestra Carolina. Es la experiencia personal, ¿ya? ¿Vinculada a qué? La experiencia personal relacionada a qué? Muy bien, ¿quién más? A ver, respondemos. De repente la persona que continúa completa. La trayectoria de lectura es el hábito. ¿El hábito de qué? ¿El hábito de qué? A ver, terminamos, por favor.
Bueno, ya, vamos a dejarlo allí para continuar. Hemos hecho digamos, un recojo de las ideas en la acción número 2. Ahora, el propósito de la acción número 3 tiene la idea de reconocer la importancia de la conversación, de generar la conversación en los niños y niñas a partir de lecturas compartidas. ¿Ya? Entonces, ¿de qué vamos digamos, a conversar hoy? Acerca de cómo el diálogo y la conversación a partir de lecturas que compartamos con nuestros estudiantes. Bien, entonces aquí yo voy a invitar a ver, a escuchar la lectura de un niño que lee para nosotros este bello cuento que se llama Hijito Pollito. Y luego vamos a conversar, ¿ya? Yo espero, por favor, que todas participemos. Si no, me voy a cansar mi voz y la idea es que compartamos todas nuestras opiniones, porque vamos a generar en nuestros estudiantes la conversación a partir de lo que se lee. Y entonces vamos a vivenciarlo nosotras primero, ¿ya? Vamos a vivenciar el hecho de compartir y compartir una lectura y conversar luego de la lectura. A ver, por favor, atención. Cuento se llama Hijito Pollito. Mi mamá es una gata y yo un pollito de papel Mavi. Ella no podía tener gatitos y que no le podía dar de comer a los pollitos. ¿Qué le dijo mi mamá? Si me quería a mí. Y dijo que sí. Al principio yo creía que era un gato, porque mi mamá es una gata. Yo creía correr, acariciarme la oreja con la cola, pero no podía. Otro día mi mamá gata me dijo que mi mamá de barriga era una gallina. Ya no era un gato, era un pollito. Mi mamá dice que soy un gato volador. Y soy como un gatito más. Al principio, cuando salíamos a la calle, todo el mundo los miraba. Mami, ¿por qué los miran? Es que somos diferentes. ¿Es malo ser diferente? No, para nada. El ser iguales es aburrido. En el parque juego con los gatitos. ¿Alguna tarde? ¿Están viendo en pantalla el cuento, maestras, el video? Maestra, buenas tardes. Sí, maestra, lo estamos observando. Ah, qué bueno, qué bueno. Vuelvo con algunas plumas menos. Pollito no es fácil. Mi vecina Katy, está enamorada de mí. Mi colegio está lejos de casa. Mami decidió educarme como un pollito. Ahí aprendo sobre la vida de los pollos. Es que mami no puede ayudarme
porque es una gata. Cuando salimos del cole y toda mamá y papás esperan a su hijo. Mi amigo Paul siempre me pregunta, ¿esa es tu mamá? Si no tiene pico. Y yo le digo, no tiene. Tiene una boca maúlla. Nada preciosa. ¿Es verdad que tu mamá no vuela? No vuela. Ella trota. ¿Tampoco tiene plumas? No. Tiene un pelo muy brillante y suave. A donde me acurruco cuando tengo frío. ¿Y tu mamá tiene una cola muy larga? Sí. Espanta todas las moscas. ¿Tu mamá tiene 4 patas? Claro. Y corre muchísimo. Y fuimos a llevarlo a su casa, trotando sobre el lomo de mamá. La señorina me preguntó, ¿esa es tu mamá? Me bigote. Y yo le contesté, el gatito de mamá. Una coquilla lindísimas. Es verdad, la mayoría de pollitos, mamá gallina, los perritos, papás perros, los elefantes, familias elefantes, hormigas, hija, hormigas. Pero hay días diferentes. La mía podría ser extraña, pero para mí la mejor del mundo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Luego de haber visto este B contado por una bella voz, ¿no? Quiero iniciar el diálogo con literaria, o sea, la conversación a partir de un texto literario, ¿no? A ver, la primera pregunta que yo les haría es, ¿qué te llamó especialmente la atención en el cuento Hijito Pollito? A ver, apertura el diálogo. ¿Qué te llamó especialmente la atención en este cuento? Activen su micrófono, empecemos el diálogo, la conversación. Miss Carol, sería el hecho de que era una familia diferente al de los demás, ya Eso que le llamó a usted la atención. sí, porque normalmente vemos que en las historias de que, bueno, la mamá gallina y sus pollitos, ¿no? El gatito y así, ¿no? Entonces eso me llamó la atención porque también bueno, el pequeño, el pollito, reconocía que él era un pollito, pero también, ¿no? Se sentía a gusto con su mamá gata. Ya, muy bien, gracias, maestra Neftalí. Otra participante, por favor, que nos comparta su respuesta. ¿Qué te llamó especialmente la atención de este bello cuento, Hijito Pollito? Mis buenas tardes. Buenas A mí me llamó la atención el hecho de que sea contado por un niño o una niña, no sé, Ujú. eso, y la voz, ¿no? Y cómo, no sé si lee el niño
y lo entona, le pone énfasis en algunas partes y eso fue lo que realmente me gustó. Ujú. Excelente, gracias, maestra Sonia. Miren, a una pregunta, a una misma pregunta, cómo es que la maestra Neftalí nos ha respondido acerca del texto. Y en el caso de la maestra Sonia, nos ha respondido, o sea, digamos, ha compartido su observación de lo que le llamó especialmente la atención es del lector, de la voz del lector. Excelente. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué te llamó especialmente la atención en este cuento Hijito Pollito? Maestra Tania, maestra Jacqueline, ¿qué nos dirían? Viviana. Ya. A ver, esta pregunta, Tania, maestra Tania. Ya, esta pregunta tiene que ver con, primero, escuchar la opinión de el público al que se comparte una lectura. En este caso, ustedes son mi público y yo he traído para ustedes un bello cuento de la literatura infantil, Hijito Pollito. Y entonces, me importa mucho escuchar sus opiniones, sus respuestas, sus puntos de vista, más que concentrarme en preguntas para asegurarme, o digamos, las preguntas clásicas de comprensión lectora. Lo que yo más deseo es poner en práctica mi capacidad de escucha y poner en ustedes el deseo de compartir sus opiniones. Y para ello, entonces, estoy invitando a esta estrategia que se llama la conversación literaria. Entonces, les sugiero que anoten la pregunta. La pregunta fue, ¿qué te llamó especialmente la atención del cuento? Del cuento, en este caso, leído y escuchado, ¿no? Miren cómo las opiniones de estas dos maestras, Neftalí y Sonia, nos pueden llevar al resto, a todos los del grupo, nos pueden llevar a otras conversaciones. O sea, realmente cómo yo haga las preguntas pueden generar realmente el intercambio, la interacción, el sacar provecho de el texto leído. Cuando la maestra Neftalí nos compartió sus palabras en cuanto al texto, podría ser que alguna de nosotros le dimos énfasis o le dimos una mirada especial a otra cosa del texto. Y entonces, con la intervención de la profesora Neftalí, yo me enriquezco. Yo hago un recuento de lo leído para ponerme en el lugar de la mirada de la profesora Neftalí. En el caso de la profesora Sonia, que lo que le ha llamado especialmente la atención ha sido la voz del lector. Ella especula, deduce, hace una inferencia, ¿no? Seguramente el niño, o sea, o yo diría que se lo aprendió de memoria. No sabemos. Porque a lo mejor ese juego... Me han hecho preguntas por no entrar a la hora y no he respondido nada, me he quedado muda.
Mira, esta sí falla esta. Está lento el internet. Mío es claro, pero Maestra Tania, la estamos escuchando, con su micrófono está abierto. Entonces, ay, ¿qué estaba diciendo? Ya, entonces, en la sesión de lectura que tengamos con nuestros niños, es muy importante que generemos la conversación, porque se pone capacidad de escucha de los compañeros y pone en evidencia el que los participantes organizan sus ideas antes de compartir. O sea, se pone en juego la de la oralidad, ¿ya? Entonces, voy a hacer una segunda pregunta que también recomiendo que la escriban. Segunda pregunta, deseo, porque la idea es que tengamos hoy nosotras la experiencia de poner en práctica esta estrategia de la conversación literaria. Si yo y ustedes tenemos hoy la experiencia, vivimos la experiencia, va a ser más fácil ponerlo o llevarlo a la práctica pedagógica, ¿ya? Entonces hago nuevamente la invitación. Estamos en un espacio para conversar a partir de un texto leído. Pregunta 2. ¿Conoces a alguien que le gustaría de manera muy especial leer este cuento Hijito Pollito? A ver, aperturan su micrófono, abren su micrófono y comparten su respuesta. ¿Conoces a alguien que crees que le gustaría especialmente este cuento bellísimo? Maestra Milagros. A ver, ¿quién se anima a conversar? Esto no es monólogo, estamos poniendo en práctica una estrategia que les va a servir muchísimo en inicial para el desarrollo de la expresión oral, para el fomento de la lectura y sobre todo de la lectura. Entonces, mi pregunta es, ¿conoces a alguien que crees que le gustaría de manera muy especial leer el cuento Hijito Pollito? Maestra, buenas tardes. Maestra Nérida, buenas tardes. Tengo una sobrina maestra de 3 años. Me parece que a ella le encantaría porque como se ¿Por está qué? iniciando ¿Por qué cree por las usted? No le escucho, ¿cómo? Por las imágenes y más que nada, como dicen, ¿no? Hijito, pollito, no, ese es el título del cuento, ¿no, maestra? Sí. Ya, yo creo que a los niños les llama la atención el pollito. Ajá. Como es un animalito pequeño, que no hace daño, de repente, bueno, en esta zona donde yo vivo, generalmente los padres de familia les regalan a sus hijitos un pollitos, ¿no? Para que puedan darle su comida, para que puedan darle su agüita, todo eso. Y de repente es un animalito limpio, ¿no? Que no es como de repente el gatito que necesita bastante limpieza, o el perrito igual. Eso sería, maestra. Excelente. Miren, la maestra Nérida nos parte su respuesta de a quién
le gustaría ella compartir este cuento, o le gustaría seguramente este cuento. Es su sobrina, y como ella la conoce, nos ha dado los argumentos, ¿sí? Les ha dado y además en su calidad de maestra nos ha hecho recordar que en general a los niños les gusta mucho los animales y les gusta saber las historias cuyos personajes son animalitos, ¿no? Muy bien, gracias maestra Nérida. ¿Alguien más, por favor? La pregunta es, ¿conoces a alguien a quien crees que le gustaría especialmente el cuento Hijito Pollito? ¿Por qué? Miss Carol, Ujú. yo creo que acá, bueno, tengo una vecina que cría a su nieto. Ya, o sea, el pequeño vive solo con la abuelita. Y la mamá, bueno, por motivos de que se comprometió por segunda vez, pues le dejó al pequeño, ¿no? Al cuidado de la abuelita. Entonces creo que me gustaría leerle al pequeño este texto para que entienda, ¿no? Que tal vez, bueno, él puede tener o sea, para él su mamá es su abuelita, ¿no? Pero es muy diferente que a los demás niños, porque los otros niños, como bien se dice, ¿no? Yo puedo decir que cada niño o cada animalito que veíamos en el texto vive con su mamá, con la persona que le ha dado la vida. Y en este caso el pollito no, ¿no? Ha sido como que adoptado o algo así, ¿no? Y creo Así es. que personalmente me gustaría leerle el cuento al pequeño. Bueno, Ujú. ya tienes 5 años. Miren qué diferente la respuesta que nos da la maestra Neftalí. Ella reconoce en otra situación a un niño que le pudiera gustar para entender lo que él vive en su vida real, ¿no? En su vida familiar, ¿no? Entonces, qué interesante. Realmente, si cada una de ustedes se animaría a responder, pues tendríamos toda una variedad de escenarios, toda una variedad de posibilidades de seguir conversando. Si la maestra Neftalí nos comenta esto, de repente la maestra Jacqueline tiene una pregunta para ella, la maestra Fabiana hace una repregunta o la maestra Yolanda se anima porque como ya le dio esta mirada, ella también de repente se anima a compartir, a conversar. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 3. Sería bueno que la anoten. Pregunta número 3. ¿Pensaste en el lugar mientras leías y veías cuento, Hijito Pollito, el video mejor dicho? Pensaste en el lugar, te situaste en el lugar mientras escuchabas el video de Hijito Pollito. Miss Carol, bueno, por mi parte, Maestra. siempre que leo, trato de ponerme en el contexto, de imaginar que estoy en el lugar, en ese ambiente, o que soy parte, ¿no? Del cuento, tal vez, y que estoy observando. Entonces, al observar la narración del pequeño que realizó del cuento, entonces yo también me sentía parte de esa historia y estaba atenta y me centraba en el espacio en el cual ocurría el hecho. Entonces, en el caso de usted, mientras veía el video y lo escuchaba el niño, usted digamos, se transportaba a esos escenarios. ¿Nos puede usted compartir a todas por ejemplo, cómo se imaginó alguno de los escenarios de manera especial que vinieron a su mente? Uno de los escenarios, Miss, era que yo estaba observando, era el hecho de que en uno de, aparecen muchos gatos
¿no? Y yo me imaginaba que ese era el lugar donde vivía mamá gato y el pollito, ¿no? Entonces yo me imaginaba que tenían una casa y estaban por ahí y los gatos lo observaban. Ya, bien, bien, miren lo que en la mente de la compañera Neftalí ha ocurrido. Y además, la bondad de generar la conversación literaria es que la participante o el participante traduce su imaginación en palabras. O sea, pasa de lo simbólico y lo imaginativo a palabras. Y para que pasen a palabras, tiene que organizar sus ideas. Entonces, la conversación y sobre todo el lenguaje oral tiene demanda, o sea, demanda cognitiva, si es que sabemos fomentarla, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguien más quisiera, por favor, compartirnos? ¿Pensaste en el lugar mientras escuchabas el cuento Hijito Pollito? ¿Pensaste en el lugar? ¿Cómo era ese lugar? ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta y conversar? Ya, vamos a pasar a una siguiente situación. En este momento hemos conversado, bueno, más o menos, uno va, por ejemplo, a una, no sé, a una reunión, ¿no? Ocurre que, bueno, el diálogo es así muy espontáneo, se conversa. Muy bien. En este caso estamos poniendo en práctica la conversación literaria, ¿ya? Que significa desarrollar la capacidad de escucha y también significa desarrollar la expresión oral. Y ahora vamos a conversar a partir de esta bella poesía de Carlota Carballo de Núñez, ¿ya? Peruana, también juntamente con Francisco Izquierdo Ríos, los dos como los, digamos, los especialistas peruanos que iniciaron esto de estudiar la literatura infantil del Perú, ¿ya? Carlota Carballo de Núñez y Francisco Izquierdo Ríos. Muy bien, yo les voy a leer la poesía y luego vamos a conversar a partir, luego de la poesía, ¿ya? La niña y el mar, escrito por Carlota Carballo de Núñez. La niña linda se quedó dormida una mañanita muy cerca del mar. Cállense las olas, dejen de amar, la niña linda se puede despertar. Que se calle el viento, que deje de soplar, que la niña linda dormida está. Callen las gaviotas, dejen de graznar, que la niña linda se va a despertar. Que bramen las olas, viento a soplar, y graznen las gaviotas, la niña se va. Muy bien. Entonces, hemos leído esta bella poesía de La niña y el mar. Miren, cuando llevamos poesía al aula, puede ser con dos propósitos. El propósito de regalar palabras bellas a los niños y nada más. O sea, tú te puedes quedar como maestra de nivel inicial y si hay del tercer ciclo también, te puedes quedar con la satisfacción de compartir bella poesía a tus niños solamente leyéndoles. Nada más. La otra propuesta o el otro propósito es llevar bella poesía
para conversar a partir de esta poesía. Entonces, ¿qué vamos a poner en práctica ahorita? La conversación literaria. Entonces, mi pregunta para el grupo es, ¿qué te llamó especialmente la atención en la poesía La niña y el mar? Conversemos, por favor. ¿Qué te llamó especialmente la atención en la poesía y el mar? Estamos compartiendo una poesía. Ya les comenté que tú puedes tener dos propósitos de llevar a la hora de llevar poesía al aula. Regalar a los niños la poesía y cerrar el libro, o puedes llevar la poesía y generar la conversación. Entonces, vamos a poner en práctica esto último, que significa leer y conversar. Entonces, mi pregunta a partir de esta poesía es, ¿qué te llamó especialmente la atención? A ver, maestras, Karin, Yulisa, Sonia, Neftalí, Luz. Bueno, a mí me llamó la atención uno, bueno, viendo la imagen y bueno, es un poquito también el ritmo ¿no? Del texto. Eso fue mi cita. Excelente, excelente. El ritmo del texto. En el caso de la maestra Sonia, eso le llamó especialmente la atención. Maestra Nérida, ¿a usted también le llamó la atención ello? Maestra, a mí me llamó la imagen, estuve bien concentrada en la ilustración. Ah, en la ilustración, ya, muy bien. Sí, maestra. Entonces, aquí hay, digamos, ¿vieron ustedes, maestra Neftalí, qué diría? Bueno, en la poesía, a diferencia del cuento, la poesía tiene ritmo, ¿no? Utiliza rimas, también hace uso de elementos simbólicos, ¿no? Entonces, es diferente a un cuento. Yo lo veo así, ¿no? Que es diferente a un cuento, ya que en la narración bueno, en un cuento, casi no siempre, ¿no? Hay rima, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero sí lo contamos pues con ritmo, entonación de voz, cosas así que pueden ser similares al de la poesía. Claro, ya, eso le llamó a usted especialmente la atención. Y usted hizo como una comparación con los textos narrativos, ¿no? O sea, los cuentos, digamos, ¿no? Pero también hay cuentos versificados, hay cuentos que riman, también. Ya, muy bien. Entonces, en el caso de la profesora Neftalino, ella le llamó especialmente la atención otra cosa de la poesía. Interesante, 3 respuestas diferentes. Entonces, que nuevamente creo que pudiéramos confirmar que la conversación literaria tiene, digamos, como beneficio el aprender a escucharnos. Tan importante en el enfoque de ciudadanía, por ejemplo. Entonces, el llevarlo al aula desde inicial y un poco rompiendo digamos, las preguntas clásicas de comprensión lectora, esta estrategia de conversación literaria, de textos narrativos y textos poéticos, pero también puede ser de canciones,
puede ser también a partir de adivinanzas, de trabalenguas, también puede ser a partir de una película que se vea, ¿no? El trasfondo o el objetivo es conversar, intercambiar experiencias, intercambiar ideas, posiciones y defender las suyas también, ¿no? Entonces, a ver, pregunta número 2 para esta poesía. ¿Conoces a alguien a quien crees que le gustaría especialmente esta poesía, La niña y el mar? ¿Conoces a alguien? Maestra, buenas tardes. Disculpen Tania. lo de hace un momento, primeramente, y yo quisiera participar. En Sí, esta más fuerte que no se le situación, escucha bien. Más alto, por favor. sí, parece que la cobertura está fallando por acá. Ya cambié a Movistar y es lo mismo. Ay, Dios. Ya, a ver, a ver. Sí, maestra, lo que yo le estaba comentando es que aquí yo noté una diferencia, ¿no? Y que mis niños también hay una cierta cantidad o unos cuantos, ¿no? Que les gusta la poesía. Y hay un grupo que les gusta que le narres el cuento, porque el cuento yo lo veo que tiene más dinámica, o sea, es otro tipo, ¿no? De narración. Y mientras la poesía lo pones énfasis, con la melodía de voz también más, o sea, lo sientes y más corto. Y eso es lo que yo le quería comentar, que a algunos niños les gusta la poesía y ellos lo narran así a su manera. Y algunos también que lo hacen con el cuento diferente. Ya, gracias, maestra Tania. Miren qué aporte la de la maestra Tania, ¿no? También nos llevaría todo una tarde el conversar su punto de vista de la maestra Tania. Yo tengo mi propio punto de vista. Yo creo que a todos los niños les gusta la poesía. ¿Saben por qué? Porque la poesía, por ser rítmica, vincula el recuerdo, el ritmo del corazón de la mamá cuando ese bebé, o sea, cuando ese niño estuvo en el vientre de la mamá. Mañana ella misma ahora me dice que... Entonces, yo creo que no hay ningún niño que no le guste la poesía. Lo que pasa es que, y también tengo digamos, tengo una observación que he hecho a lo largo de mi trabajo como acompañante pedagógica, que ha sido que no leemos poesía en el aula de inicial ni de primaria. Y si lo hacemos por las fechas del calendario cívico escolar. Les compartimos para que lo aprendan de memoria, pero no les regalamos poesía. No vamos, o sea, no los reunimos solamente para decirles, hoy tengo un regalo nuevo para ti. Y ellos que nos digan en coro, una poesía, señorita. Así es, escuchen y tú la compartes. Y listo. Y número 2, que no conversamos con los niños a partir de las poesías. Entonces, es válido lo que dice la maestra Tania, ¿no? A lo mejor ella se ha dado cuenta que como que hay dos grupos, es que ambos tipos de textos son diferentes. El narrativo y el poético, cada uno tiene sus particularidades, pero ambos tenemos que compartirlo, sobre todo en el nivel inicial, sobre todo en ciclo 1 y en ciclo 2. Entonces, la pregunta, a ver, hemos conversado sobre lo que le llamó especialmente la atención, pero ¿qué me dirían de la poesía en sí? Hemos estado conversando hasta aquí, que está muy bien el tema de
digamos, lo de la poesía en general. Pero, ¿qué dirían de la poesía que hemos leído? ¿Qué les llamó especialmente la atención de la poesía que hemos leído? ¿Qué ocurre o qué sucede con la niña? ¿Es ella la que habla en esta poesía? No, maestra. Ella. Más bien a la niña como que hay alguien que le está cuidando para que permanezca dormida. Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Y dónde está o dónde ha quedado dormida? En el texto dice cerca del mar. Yo me imagino que se quedó dormida sobre una piedra, pero en la imagen, ¿no? Se observa que está sobre un pez. Ujú, ujú. ¿Ya? Y la persona que la está cuidando, ¿a quiénes alerta para que la dejen dormir? Le alerta al mar, le alerta al viento, le alerta a las gaviotas. Ujú, ujú. ¿Ya? Recordemos que en el caso de la poesía, su característica es que usa mucho simbolismo, ¿no? Pero que aún el simbolismo, o sea, a pesar de que usa simbolismo, no se aleja de la vida real. Por ejemplo, el hecho de dormir es un hecho natural en el ser humano. Y todos estos elementos como las olas, el mar, el viento, las gaviotas, en fin, son también o forman parte de la vida real, ¿no? Claro que difícilmente pues se le va a encargar a las olas que no bramen porque, ¿no? Porque la niña está quedándose dormida, no. Pero el simbolismo no debe significar el no ver las figuras de la vida real. Entonces, ahorita sí estamos hablando de la poesía. ¿Se dan cuenta? Que está bien lo anterior, está muy bien porque conversar. Pero ahorita nos estamos centrando en las palabras del poeta o de la poeta. Muy bien, ahora aquí la segunda pregunta es, ¿conoces a alguien a quien crees que le gustaría esta poesía? Maestras, ¿habría alguien que ustedes conocen que le gustaría esta poesía? Maestra, yo creo, bueno, en los alumnos que tengo, sí les gusta a todos los niños, porque alguna vez, se les ha leído y bueno, y se les ha preguntado qué es lo que más les ha gustado y me dijeron que, bueno, era sobre una vicuñita y era un poema, ¿no? Que les gustó y todos coincidieron en eso. Uh-huh. Ya, está muy bien. Miren, en general, les repito lo siguiente, hay que leer y regalar poesía en inicial, en primaria. Número 2, hay que conversar a partir de la poesía, ¿ya? No solamente textos narrativos, no solamente textos ficcionales, sino también textos no ficcionales, como los libros informativos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, pregunta número 3.
¿Pensaste en el lugar mientras escuchabas la poesía? ¿Pensaste, te transportaste, te ubicaste en el lugar de la poesía La niña y el mar? ¿Vino a tu mente el sonido de las olas, el canto de las gaviotas? ¿Te transportaste a una tarde soleada, en fin? Sí, maestra, sí, sí. Y bueno, yo me imaginé estar en el lugar. Ajá, muy bien, muy bien. Listo, vamos a dejarlo allí. Muy bien. Vamos a ahora hacer un ejercicio grupal. Señor Mauricio, vamos a hacer un trabajo grupal que consiste en lo siguiente. Como ya me han visto y escuchado cómo se fomenta la conversación a partir de un texto literario, por grupos van a pensar en 3 preguntas para generar la conversación a partir de esta poesía La abejita. Esta poesía la voy a compartir por el WhatsApp del grupo, de manera que vas a tener la poesía a la vista cuando te toque trabajar cuando te toque trabajar en tu grupo, ¿ya? Ahí está en el WhatsApp, ahí está la poesía. Entonces, el grupo va a pensar en 3 preguntas, pero tienen que ser preguntas que se aseguren ustedes que va a generar la conversación. Y lo vamos a practicar poesía, que me interesa que quede ahí. Mire, uno de los datos que contiene un informe del Ministerio de Educación del 2020 es que en las escuelas se lee a los niños textos narrativos nada más. Y se deja de lado los textos, por ejemplo, expositivos, los textos argumentativos, los textos poéticos, los textos no ficcionales, o sea, los textos informativos. Y entonces, por eso, frente a esta necesidad de que los estudiantes estén en exposición a diferentes tipos de textos, es que yo hoy día deseo que pongamos en práctica usando una poesía, para que ustedes incorporen la poesía también en su práctica pedagógica, pero no la poesía para el Día de la Madre, no para las fiestas patrias, no estoy hablando de esas poesías. Estoy hablando, y nuevamente les repito, la poesía como regalo y la poesía para conversar. Muy bien, entonces, señor Mauricio, ¿cómo hacemos para la formación de los grupos? Ah, ya los tengo. A ver, son 12, entonces serían 4 grupos. Miss Carol, usted tiene el administrador, puede hacer los grupos, no hay problema. Sí, ya lo estoy haciendo. Acepten, por favor, acepten, y nos vamos a los grupos.
Ay, se ha salido. Muy bien, entonces hemos podido conversar en grupo, esa es la idea de esta actividad, pensar en preguntas que generen la conversación. Y entonces, mientras estaba visitando las salas de los grupos pequeños, veía o escuchaba con interés cómo ensayaban sus preguntas ustedes, cómo ensayaban. Y les quiero decir algo, maestras, este tema o esta estrategia de la conversación literaria es un tema actual, es un tema reciente. La Casa de la Literatura Peruana, por ejemplo, lo está poniendo en práctica desde el año pasado. El Ministerio de Educación ni lo conoce. Ustedes le preguntan a su especialista, por ejemplo, sobre este enfoque, miren, el enfoque DIME, y no lo van a saber. Entonces, lo que yo les estoy compartiendo es nuevo, no tiene como propósito pensar o volver a las preguntas de comprensión de la lectura, porque créanme que de eso ya está muy gastado. Y en el datos que el Ministerio de Educación, que ahora mejor se los voy a poner para que ustedes lo vean y no crean que yo estoy inventando. El Ministerio de Educación nos declara que como país seguimos con el problema, primero, de que no leemos como país y que no comprendemos como país, a pesar de que el énfasis en las aulas está en la competencia comprensión lectora. Lo que pasa, maestras, es que no tenemos fundamento teórico. Y aquí yo les estoy presentando algo nuevo para asegurar primero la oralidad. La oralidad es el terreno que tenemos que asegurar antes para lo que después va a ser la lectura y la escritura. La oralidad, que es innato en el ser humano, el lenguaje oral es innato en el ser humano. El lenguaje escrito tiene una demanda cognitiva mayor, no es natural. ¿Me dejo entender? Esto es natural, el conversar es natural, pero si eso representa un problema para fomentarlo en mi aula y yo misma me enfrento con problemas para pensar en preguntas, para generar la conversación que va o tiene como propósito el desarrollo de la expresión oral, entonces prefiero tomarme el tiempo en este tema que ir al otro tema de la comprensión lectora, que está muy usado, no sé cómo decirlo, es muy común y perdónenme, pero no lo estamos haciendo bien. Entonces, primero, segundo, porque ya les dije lo primero. Segundo, este enfoque DIME es nuevo. Entonces, va a implicar de ustedes que lean. Les estoy poniendo en el PPT un link para que ustedes lean. Y antes de presentarles esta parte, quiero aquí, y antes que me presenten sus preguntas, que más o menos ya las escuché, quiero que luego hagamos un ejercicio de contrastar las preguntas que cada grupo ha pensado y escrito y las que nos propone el autor, el investigador británico, en su libro y en su enfoque DIME. Él es Aidan Chambers. En otros países,
el enfoque DIME está instalado. En el Perú, no. No lo tiene como propuesta el Ministerio de Educación. Lo tiene como propuesta ya bastante desde el año pasado la Casa de la Literatura Peruana. Ellos trabajan en sus sesiones de lectura con niños, sesiones con adultos, trabajan basados en el enfoque DIME. O sea, en las que se fomenta la conversación literaria. Les dejo un link para que ustedes agreguen información. Y ahora sí les quiero compartir este material. Antes de que ustedes me compartan sus preguntas, quiero dejar claro esta parte. El punto principal del enfoque DIME es que nosotros, los adultos, los mediadores del aprendizaje, ¿no? Realmente escuchar la experiencia del lector. Es pantalla completa. Y si quiero salir de eso, hago clic ahí. No, no es para compartir. ¿Cómo? A ver, nuevamente, maestros, miremos, ¿se ve en mi pantalla lo del enfoque DIME, maestra? ¿Se ve? Sí, maestra. Ya, entonces, nuevamente, esto es nuevo para el magisterio. Por lo tanto, ustedes que lo están recibiendo, no sé, presten un poquito de atención para que puedan entender, ¿ya? El punto principal del enfoque DIME es que nosotros realmente queremos escuchar. El problema del maestro es que anda apurado, no escucha. Está concentrado en hacer sus preguntas y no le importa mucho lo que responden los estudiantes. Entonces, queremos escuchar la experiencia del lector, su gozo, su falta, sus pensamientos, sentimientos, recuerdos y lo que sea que el lector quiera comunicar. El enfoque DIME es una propuesta literarias. Es una manera de formular preguntas para conversar, no para evaluar, no para poner una nota, es para conversar. Hablar y es bien, me gusta esto. El enfoque DIME busca que el lector escuche bien sobre los libros que leen o que se le leen. Que hable. Porque a veces el estudiante responde a las preguntas que hago yo y las responde solo para satisfacerme a mí como maestra. Pero no piensa que lo que diga puede generar nuevas reflexiones, nuevos puntos de conversación con los compañeros del aula. Además, el enfoque es un diálogo cooperativo de discusión para descubrir más sobre lo leído. Para descubrir más sobre lo leído. Y se logra descubrir más sobre lo leído si es que dedicamos tiempo a la conversación, a la escucha, ¿no? Entonces, ahora sí, por favor, vamos a hacer el ejercicio de compartir nuestras 3 puntas y el ejercicio que va a venir es contrastar las preguntas que el grupo ha formulado y las que me propone Aida Chambers en su libro. Y vamos a enriquecer las preguntas que he pensado. El grupo, ¿qué ha pensado el grupo? A ver, grupo número 1, profesora Ana María, Neftalí, Nérida. Por favor.
Maestra, vamos a compartir nuestras preguntas. Ya. No logramos formular la tercera pregunta, nos quedamos. ¿Ya? ¿Ya? Ya. La primera pregunta que hemos formulado es la siguiente. Dice, ¿qué te llamó especialmente la atención de la poesía? La pregunta número 2, ¿has visto alguna vez una abejita y cómo es? Esas son las dos preguntas que logramos formular, maestra. Sí, sí. Quería agregar, maestra Nérida. Ya, Bueno, maestra. la tercera pregunta estaba, bueno, estaba viendo, no sé si podría ser ¿todas las abejitas vivirán en colmenas? ¿Todas las abejitas cómo? Vivirán en colmenas. Viven, ¿no? Ajá. ¿Viven en colmenas? Ya. Vamos a hacer un análisis de la primera pregunta. Gracias, maestra Nérida. ¿Qué te llamó especialmente la atención? Es muy diferente a la pregunta, ¿te gustó la poesía? Pregunta cerrada. ¿Te gustó la poesía? Sí, no. Pregunta cerrada. Ahí no genero conversación. Pero si yo pregunto, ¿hubo algo de la poesía que te gustara? ¿Hubo algo de la poesía que te llamó la atención, que te sorprendió? Este tipo de preguntas hacen que el lector haga como el retroceso de leer la poesía o de recordar cómo le leyeron la poesía y busque en todo ese recordar, busque cuál de todo ello le gustó especialmente o le llamó especialmente la atención, o le gustó, ¿cuál de ellos? O sea, da pie a conversar de diferentes partes del texto, no del todo el texto. De todo el texto, la pregunta, ¿te gustó el texto? ¿Te gustó el cuento? ¿Te gustó la poesía? ¿Te gustó la leyenda? Sí, no, cerrada. Pero, ¿te gustó algo de todo lo que hemos leído? Hijito Pollito, por ejemplo, ¿no? Primero su mamá, luego se va a su escuela, luego tiene sus amigos pollitos, diferentes escenas. Pero de todas esas escenas, ¿qué te gustó a ti? ¿Algo te sorprendió? ¿O algo no te gustó? Puede ser que algún lector, bueno, a mí no me gustó cómo el amigo de Pollito, que son a veces muy íntimas, muy personales. Bueno, a mí no me gusta que me hagan ese tipo de preguntas, porque creo que son muy personales, ¿no? O puede ser, no me gustó que cuando iba a la escuela todos le miraban raro a la mamá de Pollito porque era un gato, ¿no? O gata, ¿no? No, a mí me llama, o sea, no me gusta cuando las personas miran o voltean a mirar así extrañados a personas que a veces son diferentes, pues, ¿no? Entonces, pregunta número 2. ¿Has visto alguna vez una abejita? La respuesta va a ser sí, no. Ya, si es sí, o sea, si es esta pregunta, tenemos que acompañarla. ¿Y cómo era? Descríbela. A ver. ¿Dónde? ¿En qué lugar la viste? ¿Qué sabes sobre las abejas? Genera conversación. ¿Todas las abejitas viven en colmenas? Respuesta cerrada. Sí, no, o no sé. Ya, entonces, está bien el ejercicio, perfecto. Grupo número 3. El grupo número 3 estuvo la maestra Tania, Sonia y Milagros. A ver, las 3 preguntas del otro grupo. Tania, Sonia y Milagros.
Maestra, vamos a formular una pregunta cada una. Ya, muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo te sentiste o te sentirías al imaginar que tú eres la abejita? ¿Cómo te sentirías al imaginar que tú eres la abejita? Ya, pregunta 2. Maestra, la otra pregunta que hice fue, qué querrá decirnos con abejita llena tu colmena con la luna llena? El escritor, el escritor o el poeta, ¿qué querrá decir? Ajá, ¿qué querrá decirnos con abejita llena tu colmena con la luna llena? Ya, pregunta 3. Maestra Milagros hizo su pregunta. Ya. Vamos ahora, cada uno tiene las preguntas en el papel, me imagino, ¿no? Entonces, vamos a contrastar las preguntas que hemos formulado para enriquecerlas, comparándolas con las que nos propone Aidan Chambers en su enfoque DINE. Él divide las preguntas en 3. Preguntas básicas, preguntas generales, preguntas especiales. Las preguntas básicas tienen que ver con los detalles del texto. Texto. Aquí la palabra clave es texto, lo que habla el texto. Y que son como preguntas que tienen que ver con lo que dice el texto. Son obvias, son, ¿cómo se dice? Como preguntas que generan la conversación, pero que están en el texto. Son literales, por decirlo así. Entonces, ahí están las preguntas. ¿Hubo algo que te gustó? ¿Qué te llamó especialmente la atención? ¿Hubo algo que no te gustara? ¿Hubo algo que te desconcertara? ¿Hubo algo que te tomara por sorpresa? ¿Notaste alguna incongruencia? Del texto. Estamos aquí, nos concentramos en preguntas sobre el texto. Preguntas generales, relacionadas al texto en su conjunto, pero para favorecer las comparaciones. ¿Has leído otros libros como este? ¿Has leído otra poesía como esta de la abejita? ¿En qué es igual? ¿En qué es diferente? ¿Hay algo de lo que sucede en la poesía o en el cuento que te haya pasado a ti? ¿En qué es similar o diferente lo que te sucedió a ti? ¿Qué le dirías a tus amigos de esta poesía? Que seguimos hablando del texto, pero enfatizamos la experiencia del lector comparando con su propia experiencia. Preguntas especiales. Están relacionadas a categorías como tiempo, tema, personajes y lugar. ¿En cuánto tiempo transcurrió la historia? Por ejemplo, en el cuento Pollito, Hijito Pollito, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que transcurrió la historia? ¿En dónde sucedió la historia? ¿En un solo lugar? ¿En varios lugares? En el caso del cuento, en el caso de la poesía, La niña y el mar, ¿podría haber sucedido en cualquier otro lugar? Sí, no, ¿por qué? ¿No? ¿Alguno de los personajes te recuerda a alguien que conozcas? ¿O te recuerda a personajes de otros libros? Me comí la T y algunas tildes me he dado cuenta. ¿O te recuerdan personajes de otros libros? Ojo al asterisco de abajo. Dice, no se pretende que en cada ocasión, en cada sesión, se formulen todas las preguntas.
Ya, no, eso no se pretende. Puede ser que tú trabajes 2 o 3 preguntas nomás en tu sesión de lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar las preguntas, perdón. Vamos a comparar las preguntas que hemos hecho con las preguntas que nos comparte o que nos proporciona el enfoque DINE. El cuadrito que les acabo de presentar, se las estoy enviando al WhatsApp grupal. Entonces, por favor, hagamos el ejercicio. Este ejercicio ya es individual. Ya vamos a hacer este ejercicio de comparar y enriquecer nuestra pregunta. ¿Ya? A ver, ya llegó. Y ahora sí ya llegó el cuadrito con las 3 tipos de preguntas bajo el enfoque DIME. A ver, procedamos. Vamos a darle 10 minutitos a cada una, ¿ya? Para que haga una reflexión al comparar las preguntas con las que ofrece DIME.
Ya está, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, la profesora Ana María, la profesora Sonia, Nérida, Tania, Milagros, Neftalí, ¿han podido hacer el contraste, aunque sea con una pregunta? Sí, maestra. La primera pregunta Ya. dice, ¿qué te llamó especialmente la atención? Sí está sí está en el cuadrito. Sí, claro. Son las preguntas que yo usé y que intencionalmente les pedí que lo apuntaran, para que también desde allí, desde ese ejercicio que hice yo con ustedes, pudieran notar que las preguntas para ustedes no son las clásicas preguntas, digamos, entre comillas, de comprensión lectora, ¿ya? Entonces, esa es una buena pregunta, maestra, esa es una pregunta que habría que incorporar a nuestras sesiones de lectura con los estudiantes, ¿no? Nuevamente, perdónenme que les repita, pero si no trabajamos expresión oral o la oralidad primero y bien, lo que viene después, que es la lectura y la escritura, va a resultar muy difícil para los niños. Entonces, este enfoque DIME ayuda, por eso les estoy presentando, por eso que van, que revisen, que busquen información en el internet, información, en otros países. Este es el enfoque que se usa porque ya se entendió. Evelio Cabrejo, que es un investigador lingüista, dice lo que yo repito, que es que la oralidad o el lenguaje oral, que es natural, tenemos que desarrollarlo bien para después más bien ya trabajar lo que significa más complejidad, pues, ¿no? El apropiarnos del código alfabético, eso es más difícil. Y entonces yo tengo una teoría, yo pienso que a lo mejor lo que no estamos haciendo bien en las escuelas es el trabajo de desarrollar la expresión oral o el lenguaje oral, y por eso nos está yendo tan mal tantos años con este tema de la comprensión lectora. Muy bien. A ver, entonces ya, digamos que solo que hay toda una variedad. Estas preguntas no son para aprenderlas de memoria, ¿ya? Son preguntas que van a invitarme a mí como maestra a que mi repertorio de preguntas no sea el mismo, maestras, ¿ya? Y que expongamos, o sea, digamos, compartamos con los estudiantes nuevas preguntas y que el propósito sea que hablen y que escuchen más y ¿cómo dice la idea? A ver, esta idea me gusta a mí. A ver, acá le voy a compartir. Esto es hablar y escuchar bien sobre libros que se leen. Pero ese hablar y escuchar bien se va a dar en el diálogo cooperativo de discusión para descubrir más sobre lo leído. Si yo fomento esto en los estudiantes, créanme
que vamos a tener más ciudadanos que sepan compartir sus ideas, sus posturas, van a ser más críticos, no van a ser gente receptiva, pasiva, que solamente espera que le digan hacer o pensar como deben pensar. No. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí ahora, entiendo que va a significar para todos, esto es una cosa nueva, no es tan sencillo, pero tenemos que darlo a conocer, porque las investigaciones actuales, digamos, me respaldan. Ahora, estas preguntas básicas de esta columna no son, digamos, rígidas, no son las únicas. Tú puedes pensar en otras, pero ya sabes que las preguntas básicas están relacionadas al texto, a que el lector hable sobre el texto. En las preguntas generales es para que el lector hable sobre el texto y lo compare con su propia experiencia. Entonces, diríamos algo así, texto y lector. Y en las preguntas especiales son aquellas que abordan temas relacionados a el tiempo, o al tema también, a los personajes y al lugar. Entonces, una vez que tú vas haciéndote más experta en generar estas preguntas, entonces va a resultar mejor. Ahora, el grupo número 3, a ver. La maestra Nérida es del grupo 1, ya. ¿Alguien más del grupo 1 que quiera compartir su pregunta, digamos, luego de haberla comparado con este cuadrito? Maestra, me gustaría que de repente me apoye. La otra pregunta que he formulado es la siguiente. Dice, ¿qué le dirías a tus amigos de esta poesía? Excelente. Y la tercera pregunta es, ¿cómo te imaginas la colmena de las abejas? Ya, ahí estamos hablando del personaje y lo que le rodea, ¿no? Y cuando usted dice, ¿qué le dirías a tus amigos de la poesía? ¿No? Significa que el lector, a ver, digamos que ha entendido el texto, la poesía, y entonces, lógicamente, a la hora de compartir su discurso de lo que le diría al amigo, le va a ayudar, ¿no?, a organizar sus ideas, a ser convincente, ¿no? Entonces, realmente se desarrollan muchas habilidades, colegas. Ya, ese es grupo 1. A ver, ¿alguien más de grupo 1? El grupo 3. El grupo 3. Ya, ahora les quiero compartir esto que creo muy importante en este momento compartirles a las que han dado por ahora. Miren, este es un documento del Ministerio de Educación del 2020 en el encuentro que hubo para directores y se presentó la Estrategia Nacional para la Formación de Lectores. Bueno, aquí. Estos datos quiero que tomen en cuenta. Datos obtenidos del Centro Regional del Libro América Latina y el Caribe. Y Melco, no me acuerdo ahorita cuál es el significado, pero estas dos instituciones hicieron un estudio sobre el comportamiento lector en el Perú. En el Perú. No es el resultado de una región, una escuela, no. Esto es a nivel país.
Y miren, en esta diapositiva es lo que yo les dije hace un momento. En inicial, por ejemplo, incluso está la unidad de medición de la calidad, ¿no? Los datos del 2018 arrojaron lo siguiente. En el 1% de aulas, las docentes no leen materiales impresos a los niños. En el 97% de aulas no se promueve vocabulario nuevo. Yo hago una que no se promueve nuevo porque no se lee, pues. Y el vocabulario nuevo proviene lecturas, ¿no? Leídas. Y si no se lee, ¿cómo se puede incrementar el vocabulario? Ahora, en secundaria, el 92,6% de docentes, o sea, casi el 100%, de comunicación, manifiesta que la comprensión de textos es la competencia más abordada. Ya, tomen en cuenta este dato, ¿ya? Vamos a contrastarlo con la diapositiva que continúa. Y acá dice, casi 7 de cada 10 docentes afirma que los textos narrativos literarios son los más empleados en las clases de comunicación. Es lo que yo también les decía. Por eso hay que rescatar la poesía, los libros informativos, los textos instructivos. No solamente es cuentos, maestras. No solamente es cuentos. Entonces, acá dice, 7 de cada 10 usan los textos narrativos. Y menos de cada 10 de docentes suele utilizar textos positivos. Ya, ahora acá. Miren, aquí está lo triste, ¿no? 8 de cada 10 estudiantes de segundo de secundaria no comprenden lo que leen. 8 de cada 10. Pero aquí sus maestros, %, manifiestan que es la comprensión de texto la competencia más abordada. Yo le entiendo una contradicción. Ustedes en secundaria casi 100% trabaja la comprensión de textos, pero aquí 8 de cada 10 de segundo de secundaria no comprenden lo que leen. 6 de cada 10 estudiantes de cuarto de primaria comprenden lo que leen. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Por eso es que yo creo, les voy a compartir este link porque es muy importante para el análisis en sus reuniones colegiadas. Es muy importante que todas las escuelas deberían conversar a partir de datos que no los hace solamente educación, los hace organismos internacionales, como CERLAC, ¿no? Bien, entonces, acá vamos. Entonces, aquí les dejo el desafío. Les dejo el desafío. Ustedes van a encontrar una bibliografía que va a servirles, porque es una investigación que se hizo de 2, 3 páginas, creo, pero también en el internet van a encontrar mucha información sobre el enfoque DIME. Aquí les dejo, estas son algunas preguntas importantes que ya sabemos cómo las agrupan. Y bueno, copiando lo que aparece en el programa curricular de inicial del Ministerio de Educación, ¿no? Se espera, ¿no?, que los estudiantes inicial combinen, cuando hablamos de se comunica oralmente, las siguientes capacidades
obtiene información del texto oral, interpreta la información del texto oral, adecua el desarrollo del texto oral en forma coherente y cohesionada. Miren, esto a mí es lo que se da mucho con el enfoque DIME. El estudiante cuando conversa, cuando expone sus ideas, lo hace adecuando, organizando y desarrollando sus ideas o bajo el nombre de texto oral de manera coherente, ¿no? Y cohesionada, ¿no? Además, cuando lo comparte, usa recursos no verbales y verbales de manera estratégica, ¿no? Miren esa imagen, una niña que con sus gestos, con su cuerpo, se acompaña su discurso, ¿no? Y los demás están atentos, escuchando. Y luego interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, que es otra cosa que se logra en la conversación literaria, y reflexiona y evalúa el contenido y el contexto del texto oral, ¿no? Muy bien, entonces aquí yo les preguntaría en el chat para que me respondan, en la sesión de hoy, ¿qué aprendiste? En la sesión de hoy, ¿qué aprendiste? ¿Qué desafío te queda? A ver, maestra Sonia, Nérida, Tania, Milagros, Neftalí, por favor, respondemos en el chat. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? A ver, usemos el chat para escribir nuestra respuesta. Aprendí a formular las preguntas que debo leer a mis niños. ¿Ya? A partir de diferentes textos. ¿Ya? En este caso no hemos usado textos impresos, hemos usado textos en soporte digital, ¿no? Pero igual, puede ser en soporte digital o en físico. Formular las preguntas. No es que tú no sepas formular, yo sé que tú sabes formular preguntas. Es que vamos abriendo el abanico en nuestro repertorio de preguntas. No está dando resultado, maestras. Y no podemos esperar a que tu estudiante esté en secundaria para que forme parte de este grupo de que 8 no comprenden lo que leen. No podemos esperar. Tenemos que trabajar, sobre todo en inicial, tenemos que fomentar la oralidad. ¿Ya? Ese es mi mensaje. La maestra Tania dice que los niños siempre deben compartir, siempre debo compartir poesías. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué vas a compartir poesías? Mar Venegas, te voy a dejar su nombre aquí, es una española. Y también, como dije, Evelio Cabrejo. Miren, ellos dos son los que están dando que hablar en este tema del lenguaje oral. Entonces, les recomiendo mirar en el YouTube, ver y escuchar a Mar Venegas y Evelio Cabrejo. ¿Ya? Para que tú sepas responder por qué vas a compartir poesía, por qué vas a fomentar el lenguaje oral. Ya, preguntas que no tengan respuestas cerradas. Me queda el desafío de formular preguntas abiertas y de reflexión y
Bueno, a veces puede ser para reflexión, pero más que todo es para escuchar lo que piensan, el goce que les suscita ciertos textos a nuestros estudiantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, me da mucho gusto que hayamos podido compartir este tema. No es un tema conocido, es un tema nuevo, pero yo sé que va a enriquecer su formación, va a enriquecer su práctica pedagógica, ¿ya? Por favor, en una sesión de 2 horas, jamás se va a llegar a, digamos, a compartir toda la teoría que está detrás, en este caso, de un enfoque o de una estrategia, ¿no? El docente, como yo, tenemos que leer, pero tenemos que leer lo que actualmente nos comparten los académicos, que como resultado de sus investigaciones nos lo comparten a las ciencias de la educación. La neurociencia, la biología, la lingüística, la sociología. Hay mucho que ellos concluyen en sus estudios, en sus investigaciones. ¿Cuánto de ello lo conocemos y digamos, lo apreciamos en nuestra profesión como educadoras? A veces solamente nuestra única fuente es lo que dice el Ministerio de Educación. Pero aún lo que dice el Ministerio de Educación tampoco tenemos como mucha fundamentación. A veces es solo porque el especialista me ha dicho que haga así. ¿Pero por qué la especialista te ha dicho eso? No sé. Ella me ha dicho así y así lo tengo que hacer. ¿Qué nos está faltando a nosotros? El fundamento, maestras. El fundamento teórico. Y eso implica leer, ver en YouTube, ¿no? Les estoy dejando 2 nombres, ¿ya? 2 nombres. Muy interesante. Le dijera más nombres, pero por lo menos estos 2 les va a gustar muchísimo. Muchísimo, porque su discurso es sencillo, está dirigido a público en general, no es para especialistas, es para público en general. Muy bien, entonces, bueno, les agradezco, les voy a compartir el PPT en PDF y les voy a compartir también los materiales que vamos a necesitar para la parte de taller de sesión del jueves. ¿Sí? Muchísimas gracias, señor Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Miss Carol, por todo lo compartido el día de hoy. Le recuerdo, más bien, no olvidar enviar la relación de materiales para la siguiente clase. Es muy importante para la parte práctica, ¿no? Que se va a desarrollar. Sí, y para poderlos avisando desde el grupal para todo lo que se va a desarrollar. Sí. Ya tenga muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas participantes y nos estamos viendo el día jueves. Hasta luego. Gracias, hasta jueves.